3 cosas positivas y 3 cosas negativas del Atleti 25-26. Alex, muy buenas. Sergi, muy buenas. Tenemos que hablar de lo que más nos ha gustado de este Atleti hasta Sí. jornada 12, hasta 12, 13, 14 de noviembre, y lo que menos nos ha gustado. Y hemos hecho los deberes antes de estar aquí grabando esto Mm. y hemos dicho 3 de Alex, 3 de Sergi, 3 de Adrián Barrios, tanto en positivo como en negativo. Alex, ¿empezamos por lo negativo o por lo positivo? Pregunta que te hago más allá de empezar o no. ¿Qué crees que hay? ¿Más cosas positivas o más cosas negativas? Tú que has estado ahí mirando un poquito de forma Me, general, ¿qué te ha sido más fácil sacar? ¿Negativas o positivas? me ha sido más fácil sacar las positivas, pero es cierto que está equilibrado, que al Vale, final hay carencias evidentes que todavía quedan. Y respecto al orden, yo siempre he sido, ¿no? De cuál va primero, la noticia mala o la buena. Pues la buena mejor para el final, ¿no? Pues quizá empezar de vale, negativo a positivo, vale. si lo veis bien. Bueno, bien, vale. Entonces, Sergi, suéltanos tu primera negativa. Venga, vamos a ir comentándolas. Mi primera negativa creo que es más negativa para el resto de la gente que para mí, pero sí que es un problema aparente y es el tema de las dudas en el lateral izquierdo con Ruggeri Vale, y por ende, pues la indefinición de Janko como rol de central, como rol de lateral, como tal. Yo digo que creo que disto un poco de esta tendencia porque a mí quizás Ruggeri sí que me parece que está dando un nivel ligeramente superior pero tú porque te tenemos calado, al que es el yo te tengo suyo. calado y tú eres muy de Sí, los sí, sí. italianos, simplemente por Sí, eso. sí. Pues espérate al siguiente punto. Bueno, Vale. y el tema Hanko, pues creo que a mí se me está quedando un poquito corto con respecto a lo que creo que esperábamos y a lo que dio durante, vaya, los primeros partidos, minutos de la temporada. Creo que a Hanko no le beneficia esa ambigüedad entre el lateral y el central y a mí personalmente me gusta un poquito más de central, siempre que vaya acompañado de un central alfa, un central como podría ser el Jiménez que está volviendo. Es un tema que se ha salido bastante recurrente este verano también con el tema del Cuti, por ejemplo, el tema Sí. de un central alfa y un central beta que se puedan complementar. Creo que Hanko es un muy buen central beta, pero dista un poco de lo que te pide un equipo como el Atleti para un central alfa. Entonces, yo creo que el problema también lo tiene Simeone con el hecho de que Hanko, sin ser un 10, esté aprobando todos los partidos y esté dejando buenos detalles tanto como lateral, tanto en el lateral, perdón, como en el central. Eso le permite seguir trasteando con Ruggeri, con Jiménez que ha vuelto, ahora que ha sacado sin Lenormand, veremos Pubi. Bueno, Hanko le es un buen comodín, pero creo que tampoco le va bien esta ambigüedad, como decía, y con Ruggeri, pues lo que vimos en el lateral izquierdo de la temporada pasada me lleva a pensar que el nivel más mínimo y el aprobado más raspado es un buen nivel, es decir, que la banda de Ruggeri no sea una sangría constante, un foco de infección y que de vez en cuando tenga alguna buena internada, alguna buena jugada ofensiva, pues me sirve. Y también creo que con el Vale. bueno de Mateo, pues todo forma parte de un proceso de adaptación que bueno, veremos. Yo creo que va bien, coño, yo creo que va bien. Bueno, ya está aquí el salvador de los derechos del calcio italiano, Sí, sí. ¿no? La bandera, ¿no? El abanderado. Si estuviéramos en directo ahora mismo, seguramente el chat te estaría funando, ¿no? Por meterte con Hansko. Yo no te lo compro, Lástima, no yo le no te lo sale. termino de comprar. Para mí es una bendición tener a un jugador como Hansko que te pueda tapar en izquierda, que te pueda tapar por dentro. A mí no me ha disgustado y creo que el problema ya no es que a Hansko lo tengas de entre una posición y otra, sino que el problema es que Ruggeri no te termina de dar lo que te debería de dar. Alex, por no Pues sí. centrarnos mucho más en este tema, porque al final tenemos que Mm. tocar tres negativos de cada uno y 3 positivos Perdón, me de sacáis cada a los uno. italianos y Claro, me. y nos quedamos aquí toda la tarde. Pero ¿tú qué opinión tienes en cuanto a esta primera que ha lanzado Sergi? Coincido en la de, o sea, coincido contigo, ¿no? En el sentido de que para mí Hansko también es una bendición, pero es cierto que me gustaría ajustar la bendición. Vas a ser Vale. central indiscutible, vas a ser lateral indiscutible. Creo que antes de la lesión de Lenormand estábamos en proceso de Hansko lateral y de hecho a día de hoy sigo creyendo que en partido importante Hansko va a ser lateral porque Ruggeri, pese a cierta mejoría, todavía no da la fiabilidad para ser lateral titular. Y es cierto que pese a esa mejora que se la puedo dar a Sergi, creo que la temporada pasada todos acabamos la temporada diciendo lo más
importante a solucionar es esa banda izquierda que acaba siendo Javi Galán Gallagher, y creo que no la hemos mejorado lo suficiente. Bueno, pues ese es nuestro primer punto. Yo quisiera poner el segundo punto negativo en el otro lateral, en el derecho. Y lógicamente, si vengo de entrevistar a Pubil, pues os podéis imaginar por dónde voy. Es verdad que de lo que hablamos con Marcus, saqué la conclusión de que no es el tercer lateral derecho, que también es el quinto central del Atlético de Madrid, o el tercer central por perfil diestro, ¿no? Y por ahí se entiende un poquito más la insistencia con Nahuel, pero a mí es uno de los puntos negativos. Creo que hay ciertos vicios que ya, o ciertos jugadores que por mucho que se hayan quedado en plantilla, lógicamente tienes que seguir contando con ellos. Pero a mí ya me chirría lo de Nahuel Molina. Alex, este es un punto que yo creo que coincidimos todos y que poco más tiene que comentar. Sí, yo creo que todos en los minutos que hemos visto de Pubil, ¿no? Que muchas veces han jugado en situaciones similares. Nahuel entrar en el 75 por Juliano y Pubil, los partidos que ha entrado también ha sido sobre ese minuto aproximado, y todos hemos salido con la sensación de que Pubil sí los aprovecha y Nahuel no. Por lo tanto, yo creo que en este punto vamos a coincidir todos. Tiramos para adelante. ¿Tu primer punto negativo que has elegido, Alex? Pues he elegido el poco impacto de Gallagher y Sorloth, ya sea de titulares o de suplentes. Creo que son dos jugadores que por peso en la plantilla, por importe cuando les fichamos, deberían de tener mucha más jerarquía. No hablo de que sean pues ese jugador como Julián o como Barrios, ¿no? Jugadores diferenciales desde lo estructural, pero creo que en líneas generales se están dejando a deber, y creo que eso el Atleti no se lo puede permitir. Creo que necesitamos mucho más de los dos, que entiendan mejor el rol, que aporten más, sobre todo Sorloth. Creo que estamos perdiendo ese Sorloth ilusionante de revulsivo, que por ejemplo sí está siendo Griezmann, por lo cual me sale como uno de los principales aspectos a mejorar, el nivel de ambos dos. Y ojo que Gallagher ha tenido aportes interesantes, pero yo voy un poquito más a la línea de crecimiento de ambos. Que una decrece, ¿no? La de Sorloth va para abajo y la otra se estanca. Porque bueno, parecía que podía en el final de la temporada pasada, bueno, segundo año, decía, venga, vamos un poquito para arriba. El gol contra el Madrid. Claro, te sigue aportando cosas el actual Gallagher, pero no sube, no crece. Entonces Sergi, supongo que está también en la compras. Totalmente. Vaya, son unos jugadores con en la escala salarial y en el supuesto rol de plantilla que no concuerdan con lo que te dan en el campo. Por mucho que lo hayan hecho la temporada pasada en varios tramos, no se entiende la temporada pasada y competir hasta marzo, abril sin Sorloth. Sí, luego la de Sorloth. Sí, sí. De hecho, yo estaba viendo el otro día un dato de que en el año 2025, el año natural, creo que era el jugador número 16 con más goles del top 5 de Europa. Cuidado, ¿eh? Con más goles que Vinicius, por ejemplo, con más goles que muchos grandes jugadores. Entonces, me sorprende bastante. 18 goles llevaba, y eso que este año solo son 2. Así que su final de temporada, es verdad que viene maquillado por varios partidos, que te mete prácticamente una docena de goles. Pero bueno, Sorloth y Gallagher a deber, chupito, que seguro que estaréis ahí tomando. Sergi, tu segundo tema negativo. Mi segundo, voy a ser mucho más escueto, ¿Vale? Va de la mano de Raspadori y Carlos Martín. Bueno. Inutilizados, especialmente en las últimas semanas. Sobre todo Raspadori, yo soy el primero sorprendido de su falta de minutos, porque vaya, es que no ha jugado nada. Tengo apuntado aquí 12 minutos en Liga desde el último parón, y eso que se salió con Italia. No digo que tuviera que jugar y que tiene un buen pero... partido contra el Eintracht antes del parón. Sí, exacto. Viene un partido como interior izquierdo más que como delantero. Y yo quizás soy un poco drástico aquí. Admito que me gustaría ver más a Raspadori incluso en deterioro de Sorloth. Incluso yo creo que te podría dar algo por ahí. Me gustaría ver más también cómo se asocia con Julián, porque es una cosa que tampoco hemos visto en exceso más allá del partido ese con el Eintracht y Raspadori en una posición más atrasada. Pero bueno, yo el tema Raspadori prefiero verlo de forma optimista y prefiero verlo pues como un as en la manga que Simeone tiene, pues yo qué sé, para cuando haya que dar un vuelco porque te han cazado, porque cuando las castañas queman, en Italia lo saben bien que Raspadori funciona. Tiene estrella. Y me genera un poquito más de dudas el tema Carlos Martín, porque yo aquí sí que sinceramente pues intuyo que se queda Carlos Martín este verano porque es una ficha que no hace daño a nadie, una ficha que no molesta, un chico de la casa. Y yo creo que el pensamiento del club iba en la línea de poder rascar de aquí, en caso de que fuera necesario en un contexto de urgencia, un Juliano, como se sacó el año pasado. Se te lesiona un delantero, se te lesiona Llorente, buen lateral derecho Carlos Martín,
pero se te lesiona una vacante ofensiva y pues quién sabe si Carlos Martín puede hacer de Juliano el año pasado y hacerse un hueco ahí, que de momento pues no está pasando. Supongo que el pensamiento del Atleti irá en esa línea. A ver, yo estaba pensando mientras hablaba, no sé qué me sorprende más, si lo de Raspadori o lo de Carlos Martín, porque yo pienso que si Carlos Martín se queda, joder, aunque sea para darle minutillos de la basura, pues hombre, el chaval está, digo yo, no para probarlo. Sí. Y a mí me sorprende mucho que nada, literalmente nada, que hay veces que te da la sensación de que si te No es queda un una sillón, bala... de minutos de la basura. No lo ha Ya, sido nunca. pero yo creo. que hay sensación incluso Pero de sí, que sí. si llevas 4 cambios y no hay ninguno más que sacar, prefiere no gastar el cambio a meter a Carlos No Martín. gastarlo a meter a Carlos, sí. Yo no lo entiendo. Y lo de Raspadori, pues bueno, ya nos lo dijo Marpubil, ¿no? Que era el que más le había sorprendido, más Sí. allá de Julián y de Pablo Barrios. Buenas piernas, Así dijo, que, sí, buenas patas, dijo. Así que, bueno, otro aspecto ya no a mejorar, sino a probar, A tener en según, a cuenta, tener yo en creo. cuenta, sí, a Sí. tener en cuenta. Alex, más cositas a tener en cuenta. Pues creo que es evidente, ¿no? El balón parado. El balón parado, Mucho tanto hemos tardado, ¿no? defensivo como ofensivo. Estaría la gente sorprendida, ¿no? De que no sea el primero, lógicamente iba a salir. Creo que es un déficit tremendo. Te diría el mayor, el que más urge solucionar, el que puede hacerte ganar un partido clave a la hora de pelear un título, pasar una ronda. Y te diría que espero que este parón, uno de los principales aspectos a mejorar y a tirarte horas de debate entre el cuerpo técnico, esté siendo esto. No sé cuál más me preocupa más de los dos, porque lógicamente, ¿no? El balón parado defensivo puede tener una foto más dañina, pero a mí me parece igual dañina una foto en la que tienes 21 saques de esquina a favor, ¿no? Como en el partido contra el Levante, y no aprovechas ni tan siquiera 2 para generar peligro. Por lo cual es un aspecto a mejorar. Tenemos gente alta para defender saques de esquina, tenemos gente a balón parado ofensiva, lanzadores estupendos como Juliano, como Baena, y no estar sacando provecho de estos contextos me parece que habla mal de cómo se está trabajando desde hace tiempo las acciones a balón parado en ambas fases. Este es un aspecto a mejorar y es sorprendente además, ¿no? Porque es lo que acaba de decir Alex, con los lanzadores que tenemos, que no haya mejorado un poquito la ofensiva. Y luego, creo que con la incorporación de Hansko, de Ruggeri, gente que salta, incluso Cardoso en algunos momentos también ha estado por el campo, que no mejores un poquito y luego sobre todo, siendo algo tan fácil de detectar y tan claro, tan a la vista, que no terminemos de encontrarle él la activación suficiente como para dejar de conceder en fase defensiva, ¿no? En contra del balón parado, pues bueno, lógicamente es un punto a mejorar. Yo lo uno con otro punto, que es el segundo de los míos, que es bastante claro también, el tema de los tiros en el pie. Y ya no los tiros en el pie, sino el que permitas a tu rival que con muy poquito te haga daño. La imagen de todos los días, de primer remate a puerta, gol. Y ya no estoy hablando de lo que haya bajo palo, ya no estoy hablando de que Oblak esté más o menos acertado, sino de cómo equipos, pues como el Alavés, como el Les Español, das alas. como el Elche, les has dado alas cuando los tenías que haber hundido al ponerte por delante en el marcador en esos encuentros y que luego encima te han rascado puntos, que no hayas sido capaz de llegar a terminar ganándolos, ¿no? Como por ejemplo, bueno, sí que lo has hecho con el Rayo, sí que lo has hecho con alguno de los últimos partidos con Sasuna, ¿no? Que también estaba ahí el partido un poquito complicado. Entonces, parece que lo estamos ya solucionando, pero todavía, cuidado, a mí todavía me faltan 1 o 2 partidos más a domicilio y que digas, venga, con esto ya te doy ya por aprobado y por solventado. Sergi, tu último tema negativo. Mi último va en la línea de los últimos dos vuestros, que es la falta de resultado como visitantes. Yo creo que Vale. se explica en base a uno de los problemas más claros, que es el balón parado, y a estos famosos tiros en el pie. Estamos hablando de que el Atleti tiene una difícil solución en el tema de los partidos de casa, fuera de casa, porque viene arrastrándola ya muchos meses, varias temporadas. Pero sí que es verdad que la propuesta no es la misma que años atrás. Es una propuesta en la que si quieres el balón, buscas más intensamente la portería rival, pasan cosas, pero cuando aprietas y parece que lo tienes de cara, llega ¡pam! Ese tiro en el pie que comentábamos. Y creo que es un tema también que va muy de la mano con la dinámica. Hemos tenido unas semanas muy de ansiedad de ganar, yo creo, este inicio de temporada. Y creo que eso tampoco ha ayudado a que el equipo se pueda crecer y se pueda desarrollar en este tema. Ojalá estas semanas en el Metropolitano y con parón incluido ayuden a que el equipo coja La aire última victoria en campo del Betis.
Exacto. Y coja aire y partidos como los de Vigo, Vitoria, Mallorca, que son partidos donde creo que está el verdadero peligro porque son partidos que debes ganar, pues al final donde mejor ha competido el Atleti ha sido este año en Liverpool contra el rival, pues que a priori menos fácil tenías el triunfo. Yo creo que tiene que servir todo Yo, un poco para relajar aquí, y Sergi, tomarlo con calma. tengo una pequeña reflexión, sí que quiero pararme un poquito más. ¿Sí? Alex, ¿tú crees que ha venido bien ganar al Betis y luego que te tiren mucho tiempo entre parón, entre partidos fuera de casa, en casa, perdón, sin jugar fuera de casa para poder seguir con esa dinámica? ¿Crees que viene bien ese tiempo de, venga, he ganado y aireo y así termino de olvidar más? ¿O que te hace como volver a empezar cuando vayas este próximo domingo, Sí. el siguiente, al campo del Getafe? Yo hubiese firmado con sangre que a los 4 días de ganar en el Villamarín hubiese habido otro partido fuera de casa. Veo Tengo yo mucha esa sensación. distancia. Sí, mucho partido en casa donde el Atleti lleva años sintiéndose como uno de los mejores equipos del mundo y creo que ganar en el Villamarín, bueno, en este caso la Cartuja es muy difícil, se está viendo, el Betis está en un momento muy bueno y creo que el propio grupo estoy seguro de que necesita ya encadenar 2-3 partidos seguidos ganados fuera de casa y tiene ganas de que llegue el siguiente examen ya. ¿Crees que el siguiente examen que sea el Getafe es un buen examen? Porque es verdad que es un equipo que te va a dejar, Mm. pero yo no sé si te va a... Es decir, yo a lo que voy es, creo que o se Mm. te da de cara muy pronto el partido y todo de cara y bien, o es el equipo perfecto para que te atragante el partido. Es el equipo perfecto para, si no lo afrontas bien, acabar con ese disparo en el pie que frecuentabas Como el año y que pasado. parece estás dejando de frecuentar. El Getafe es un equipo, diría, uno de los que más aprovecha los errores del rival y que con poco hace mucho. Eso es una de las principales Sí, virtudes de que Bordalás esté sacando tantos réditos a una plantilla en principio de poco nivel. Pero soy optimista. Creo que el Atleti está en un momento de crecimiento también competitivo y de ambición y creo que también estos pinchazos de Madrid y Barça en un vestuario deben servir como los siguientes partidos fuera de casa son claves para despegar y ya no bajar. Bueno, pues vamos a ver. Nos quedan dos aspectos negativos. Tira tú con el último de los tuyos, Alex, que yo el mío lo tengo calentito. Johnny Cardoso y al final se puede poner en interrogante, lógicamente va condicionado por esa lesión de la que luego recayó, todavía no ha jugado, ¿no? desde que está volviendo a las convocatorias, cierto que han sido partidos ajustados, ¿no? Contra el Sevilla costó ganar, contra el Unión en Champions también y contra el Levante se complicó de más respecto a lo que generó el equipo. Pero incluso antes de la lesión, el impacto de Johnny estaba siendo menor del que yo me esperaba. Yo Incluso recuerdo aquí en negativo, verano. impacto negativo. Sí, incluso impacto negativo. Y claro, ahora hay una duda que se puede asociar. Cuando Johnny esté de vuelta, que lógicamente va a tener que jugar porque es inviable pensar que Coque puede sostener este nivel durante tanto tiempo. ¿Cómo va a hacer Johnny para encontrar un rol importante? Porque Coque está siendo muy importante en estas semanas, por lo cual me tiene en vilo el tema Johnny Cardoso. Sí, y sobre todo ya más que en Vilo, parece como que le hemos olvidado, ¿no? Como que no sé si te pasa a ti, Sergi, como que ya no, Johnny Cardoso tal, y joder, hemos fichado a uno de los mejores cinco, pivotes, Proyectos de. centrocampistas, proyectos de la liga. Y parece que tenemos ahí a, yo que sé, con todos mis sí. respetos, a un Condogbia de la vida que no nos vale para nada, que se lesionó del tobillo, que bueno, está Coque, está Pablo Barrios y ya está. Pero un buen Johnny Cardoso creo que lógicamente entra de lleno en el 11 titular de Atleti, que es importante recuperarle. Creo que va en la línea de lo que dice Alex. Tienes un Coque espléndido que te está provocando que no tengas la necesidad de pensar demasiado en Johnny, pero es lo que dice Alex. Esto temporada es muy larga y Coque tiene muchos partidos a sus espaldas y mucha tralla viene como para no aprovechar a Johnny. Esperemos que se haya recuperado bien. A mí me da un poquito de cosa el hecho de que no haya jugado porque ese tobillo sigue un poco blandito, pero ojalá A que mí no. me, a mí me, por lo que me decían, el tobillo está bien, lo que no está tan bien es la cabeza, y hay que recuperar la cabeza. Y yo, mi último aspecto negativo, pues va un poquito también de eso. Y os pongo un datito en pantalla que mira, ya de paso me lo tiro así un poco más completo. 12 partidos son los que el Atleti ha empezado por delante del marcador en la liga, 12 de 12, el único de Europa que lo ha hecho, se ha adelantado en todos y cada uno de sus partidos. Y no puede ser
que te hayan remontado en tantas ocasiones. Que no te haya servido para sacar, pues oye, 12 de 12 en victorias. Porque un gran Atleti, seguramente lo que habría pesado en él, o un Atleti malo, mejor dicho, lo que habría pesado es que no se consiga adelantar, que te tire la primera parte y te vayas perdiendo al descanso. Pero un Atleti que en teoría tiene mimbres para ser un gran Atleti, que se adelante y no consiga hacerlo o convertirlo en una victoria, pues Alex, a mí esto me parece, seguramente, no sé si es el último, pero quitando el balón parado, uno de los temas más Sí, preocupantes. Que tú te pongas totalmente de 1-0 acuerdo. y lejos de pasar a dominar el partido por completo, esperar tu oportunidad y que cuando llegue mates al Sí. rival, que es lo que siempre ha caracterizado, o casi siempre, al Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone. Hemos visto un Atleti que hacía el 1-0 o el 0-1 y al instante fallaba y al Sí. instante de fallar a temblar y a recibir un golpe. Totalmente de acuerdo. Hace poco veía un vídeo de nuestros amigos de Pizarritas en los que el Atleti lideraba la clasificación de los primeros 15 minutos. Me parece una de las cosas que a un entrenador, si se lo dices, no te va a dejar acabar la frase, dame ese equipo, porque condicionar un partido a tu favor es lo que quieren todos los entrenadores, porque ya cambias la propuesta del rival, el rival tiene que exponerse de más, muchas veces la precipitación del rival hace que te sea más fácil atacar. Además, el Atleti tiene atacantes diferenciales que encontrando espacios debería ¿no? posibilitar ese segundo gol, y que el Atleti generalmente en la mayoría de partidos no haya conseguido resistir lo suficiente como para que al rival le entren esas dudas y poder aprovecharse de ellas. Creo que junto a las dudas a balón parado y los tiros en el pie de los que hablábamos es lo que nos ha alejado, ¿no? Esos 5 o 7 puntos que no nos permiten liderar la liga hasta el momento. Bueno, y una vez hablado de todo lo negativo, ahora toca lo bueno. Ahora toca lo positivo, toca alegrarnos un poquito la cara. Sabemos que son cositas las anteriores que tendríamos que mejorar, pero bueno, con calma, calma chicha, como diría nuestro Carlos Javier Hermelo. Y Alex, ahora empezamos por ti. Cuéntanos lo primero de lo positivo, que hay bastante, lo que hayas elegido. Pues voy a empezar por lo reciente y tenemos todos muy presentes la victoria contra el Levante, y creo que no se entiende sin el Griezmann revulsivo, que he de decir que me tiene sorprendidísimo. Yo era de los que no era muy optimista con que Griezmann abrazara este rol y pudiese ser diferencial desde él, y creo que lo está siendo, más allá de los goles, que sus 4 goles ligueros han venido entrando desde el banquillo. Creo que la energía y cómo están tendiendo los partidos me están convenciendo para creer que de repente tenemos un muy buen revulsivo en Antoine Griezmann. Hombre, yo creo que es un notición y sobre todo una noticia inesperada, porque creo que todo el mundo la temporada pasada, cuando decíamos, no, va a tener un rol más secundario, va a tener que aceptar partidos del banquillo, va a tener que tener impacto en el partido, saliendo desde el banquillo, y no parece como ese típico jugador, porque es verdad que siempre el impacto del banquillo involuntariamente, indirectamente lo llevas a transiciones, a estoy Rápido defendiendo y y tal, salgo sí. atacando rápido, pero claro, no siempre ha sido así, como por ejemplo tenemos el partido del Levante. Y yo digo algo en cuanto a lo de Griezmann, me parece una gran noticia, pero esto ya son cosas mías. Creo que hay varios goles que si se los quitamos a Griezmann y se los sumamos a otros compañeros, mejor. Es decir, que si a mí en vez de Griezmann entra al campo y me suma un doblete, me entra al campo Sorloz y me suma Sorloz del doblete, lo prefiero al doblete de Griezmann. No sé si me compráis esto, Sergi, Sí, porque creo que Griezmann ya per se en el campo funcionando y haciendo jugar y tal, sin el gol nos vale y es una gran noticia, pero a mí sí. los golitos que está metiendo Griezmann, que ya son 5, si los repartimos entre pues uno de Juliano, 3 más de Sorloz y bueno, le dejamos uno a Griezmann, creo que sería mejor noticia para el Atlético de Madrid todavía. A mí todo lo que sea solo los goles, bien, porque subirá el valor de mercado. O sea que Bueno, perfecto. bien, 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 No, bien, bien, lo que dices tú, lo que dices tú. Griezmann es un jugador que se mueve mucho más en feelings que en Sí, que en estadísticas, números, sí. y no necesita del respaldo de estadísticas más allá de lo que le De costó hecho, el, 5 el... goles, 0 asistencias, Sergi. Es decir, ponme las 5 en Sí, asistencias casi mejor y que total. meta a otro compañero y que Julián tenga alguno más, que solo tenga alguno más. Tu raspador y Sergi, pues que le asista un Alguno. día a Griezmann, no lo sé. Pero bueno, esto ya son cosas mías que, oye, que si siga marcando Griezmann, pues será todavía más notición de lo que ya es, como ha Exacto. dicho Alex Cristino. Sergi, tu primera gran noticia del Atlético de Madrid, tu aspecto positivo a destacar. La mía va de jugador a jugador y la mía es Coque. Coque está a ¿Vale? un nivel inesperado y necesario, porque Lo creo es. que lo único que podemos decir de Coque es que ojalá aguante el nivel durante más semanas, porque ya no por él, por todo lo que da y por lo que es Coque, que es un jugador
que más que notarse su buen nivel, se nota su contexto y se nota porque Barrios tiene mejor nivel, porque Barrios puede desarrollar mejor sus funciones y las que hace bien, y creo que está Coque en un nivel en el que quizá no estaba desde que se ganó la liga en 2021. Sí, la pregunta que me hago, te la lanzo a ti, Alex, es si veis posible que se mantenga el nivel de Coque en toda la temporada. Porque a mí pues se puede convertir en algo positivo que al final te acabe haciendo mucho daño, ¿no? Sí. Recuerdo el año pasado, se lesiona Coque y se cae el Atleti, desaparece Coque y desaparece el Atleti. Además coincidió, que nunca sabremos si es porque no estuvo Coque, nunca sabemos qué habría pasado con Coque, pero al final Bueno. que dependas de Coque Eso. es a su vez un aspecto casi para poner también en lo negativo, ¿no? Sí. Por eso también hemos sacado antes a colación lo de Johnny Cardoso y lo hemos unido. El Atleti necesita que Johnny Cardoso acabe encontrando Funcione, su sí. rol, porque lo ideal es llegar a marzo o abril con un Coque en forma, que no tenga minutos de más. Yo siempre digo que el año pasado extrañé muchísimo la ausencia de Coque en aquel partido contra el Madrid de Champions en el Metropolitano, en el que no estuvo por lesión, por lo cual creo que es incoherente pensar que es sostenible este nivel a una temporada entera, pero menos mal que lo está teniendo, porque con esta lesión de Johnny Cardoso, si no llega a estar Coque a este nivel, lo No, y habría es que si no quitado. lo hizo en sus etapas de Prime, prácticamente ningún Eso jugador es. ha estado a este nivel toda la temporada y sin lesiones y jugando tanto. Pues imaginaos con 33 años que tiene, ¿no? Coque. Entonces, bueno, yo paso de Coque a mi primer punto positivo dentro de lo que llevamos de temporada, ¿no? Los partidos de Champions más las 12 jornadas de Liga. Y no me salgo de la posición de mediocentro. Voy con mi tocayo de apellido, Barrios, Pablo Barrios, porque creo que está siendo su temporada de confirmación. Y creo que no es poca cosa esto, Alex. Es una, te diría la mayor incluso noticia ¿Tú crees que es la mayor? Sí, ¿no? en cuanto a individualidades, sí. Luego En debatimos, cuanto cuando a... llegamos las Sí, 9, ¿no? sí, Las sí. 3, 3 y 3, decimos cuál es la Sí, sí. mayor y cuál es la... Bueno, la peor ya lo sabemos, el balón parado y lo que hemos hablado, pero de lo positivo esto me parece bueno para cerrar. Sí, porque creo que estamos encontrando uno de los mediocentros más completos e interesantes del mundo. O sea, creo que todavía no hemos visto el mejor Barrios, y a mí ya si me das este Barrios para todo el resto de su carrera ya me parece un grandísimo jugador. Imagínate no estando ni al 30% de la progresión que puede alcanzar. Me parece ideal para el ritmo europeo al que se juega hoy en día. Creo que todavía tiene que hacer más cifras, estoy seguro de que lo va a acabar haciendo, pero la personalidad que está demostrando y la jerarquía que está teniendo en todos los partidos, sea escenario grande, sea un escenario más pequeño, que era algo que la temporada pasada muchas veces le apuntaba en su debe, me parece de lo más interesante hasta el momento. Sergi, yo solo le pido a la temporada de Pablo Barrios, que el otro día me dolió en el alma, el pase en largo de Hansko a la profundidad, que atacó muy bien Pablo y le sacó un paradón abajo el portero del Levante. Solo le pido que, aparte de ser top 3 de todos los partidos de Atlético de Madrid, como está siendo, y no te digo top 1, pues de milagro, que se sumen cifras. Que creo que al final es la confirmación del centrocampista total. Es que Los números. tiene que ir acompañada de Sí. cifras esa confirmación, y van a llegar. Yo es que Lleva creo un que van a gol llegar. y 0 asistencias, ¿puede ser? 1-0, ¿puede ser? Creo que sí. Puede ser. ¿No hay ninguna Puede ser. asistencia? Ahora voy a mirarlo Es rápidamente. cierto Tú dale. que los dos goles en propia son generados por él, tanto Una el de pena Vigo eso. como el de. Lo Como el del pensé, otro día ya contra podía el contar Levante. como asistencia, Sí. ¿no? Mira, pues Mi lleva. pedrada es que Os a principio de confirmo. temporada era que Sí, acababa con 1-0. dobles. 1-0. 1-0 lleva. Mi pedrada a principio de temporada es que acababa con dobles dígitos. Y creo que los dobles dígitos se los va a llevar otro jugador que comentaremos un poquito más adelante, yo creo. Vale. Hombre, a ver, sería difícil, ¿no? La temporada pasada Sí. acabó con 3 y 4, si contamos el Mundial de Clubes. Ahora lleva 1-0. Pues hombre, ojalá fueran, ¿no? Doble Hombre, si dígitos. ahora hace dobles Pero. dígitos, ojo, cuidado, ¿eh? Hombre, sería vamos, una explosión, ¿no? Al Increíble. más puro estilo, pues Bellingham, ¿no? En su primera temporada de Atlético de Madrid, que hablando de pedradas, sabéis que era mi caballo, ¿no? De batalla, ¿no? Al principio de esta 25-26, que Pablo Barrios iba a explotar, ¿no? En números de impacto ofensivo, goles y asistencias. Pero bueno, este para mí es más que válido, ¿no? Este Pablo Barrios es un jugador sideral, ¿no? De los mejores centrocampistas de Europa. Más que le pesa a algunos, cuidado con esto, pero me parece como que hay que infravalorar siempre a Pablo, ¿no? No sé, yo no lo entiendo. Pero bueno, Sergi, no sé si nos quieres hablar del que decías que hablaremos más adelante o tienes otra cosita antes que comentarnos. Cuéntanos tu segunda positiva. Vamos a Te hablar la de otro guardas. porque tú estás hablando. He escuchado caballo ¿Sí? y de caballo, pues Vale. el tema de Nico. Yo creo que, wow, una adaptación
pues no sé si insólita, pero pocas veces hemos visto con Simeone. Sí que es verdad, se puede decir que es argentino, que viene de equipo grande, lo que sea. Sí, que es pero una petición pocas veces hemos suya visto. expresa, ¿no? Bueno, pocas veces hemos visto, yo creo, una adaptación tan rápida y tan de nivel en tan poco tiempo. Sí que es verdad que creo que se ha caído un poquito Nico después de ese mini parón que tuvo no sé si fue por el golpe en la cabeza y luego se juntó con Ha una tenido varios lesión. sustos. Ha tenido varios He sustos tenido un por Sí, par ahí. de sustos, sí. pero aún así, vaya, yo creo que el nivel creo que no deja de ser un nivel más terrenal, porque es que lo que vimos al principio de la etapa de Nico era una burrada. Y es una bendición también, porque es polivalente, porque te permite ocupar ese carril en ocasiones en las que, pues hablábamos antes de Ruggeri, Janko, pues ahí, ojo con Nico también, que puede entrar, y la competitividad, sobre todo la competitividad, que eso os lo dejo a vosotros porque no A sé, mí me entró muy fuerte, muy de lleno, ¿no? Sí. Nico González en el Atlético de Madrid, de hecho marcó gol en su primer partido, ha jugado después 11 partidos más y no ha marcado. A mí me está dejando un poquito a deber en los últimos partidos. Es verdad que ha tenido varios sustos ahí en el Durante, ¿no? El golpe en la cabeza, el mareo con la selección vino medio, con el Atleti también tal. Pero te lo compro, Sergi, pero creo que tiene que volver a un poquito el nivel de los Sí. primeros días. Es cierto que ha estado cerca del gol en muchos partidos, que a mí es Sí. una de las cosas que me hace ser optimista con él. Creo que interpreta muy bien el fútbol sin balón, que siempre se las apaña para casi marcar gol. En Anfield lo hizo muy bien y no metió. Y Sí, en contra Anfield el es un Betis jugador que casi marca, contra te el da un Sevilla aire tiene varias ocasiones, sí. total. Bueno, pues ahí queda, ¿no? El caballo, ¿no? Del Atleti. Que esperemos que sume cifras, ¿eh? Porque va igual que Pablo Barrios. Un gol, 0 asistencias. Pero bueno, es una noticia positiva que el último fichaje de Atlético de Madrid, el que venía a complementar un poquito, a completar la plantilla, pues haya salido medianamente bien. Alex, cuéntame más cositas. Pues mira, tengo apuntado capacidad de ser propositivos en partidos grandes, Vale. que me parece bastante importante. Tengo muy en mente el partido contra el Madrid, creo que es una de las mejores victorias del Atlético de Madrid de Simeone en partido grande. Es cierto que hay otros, pues, precisamente un 4-0 contra el Madrid, pero me pareció la más completa de principio a fin por lo ofensivo que fue desde el principio, por el press tras pérdida, por la cantidad de ocasiones que generó tanto a balón parado como en juego combinativo. Me pareció una actuación convincente que me lleva también a muchos tramos en Anfield, e incluso puede quedar como opinión impopular por cómo acabamos perdiendo contra el Arsenal, pero creo que incluso en el Emirates hubo tramos donde el Atlético de Madrid fue capaz de quitarle el balón al Arsenal. Y creo que el Atlético de Madrid de Simeone antaño tiene mucho partido de muchísimo mérito ante este tipo de rivales, pero creo que era más desde el saber sobrevivir, desde el saber transitar, y que este nuevo Atleti, que todavía lógicamente le queda proceso, haya sido capaz de demostrar que quiere ser en partidos grandes, me parece muy positivo. Y mira que yo, al mismo tiempo, ya nos ha pasado varias veces, lo pongo también en el cajón de los debes. Que parece que ha sabido el Atleti competir mejor en los difíciles, contra los grandes, contra los partidos mucho más igualados, incluso en los que en teoría era peor, que en los que eran mucho mejor. Sí. Voy al partido de Osasuna, voy al partido del Levante, voy al partido del Elche, voy al partido del Alavés, voy al partido del Mallorca. Y esto a mí me preocupa casi más de lo que me gusta, cómo han jugado contra contra el Real Madrid, contra Liverpool, etcétera, Sergi. Yo creo que va en la línea, lo comentábamos también en los apartados negativos de la presión y la ansiedad de ganar. No es la misma ansiedad de ganar la que tienes en Anfield o contra el Madrid en casa, que por mucha que puedas tener contra el Madrid en casa, que la que tienes en una visita a Vigo, a Mallorca o a Vitoria. Creo que va por ahí la cosa y es preocupante, es tan preocupante el hecho de atragantársete estos partidos a priori fáciles, como resaltable para bien la competitividad, perdón, que decía Alex en partidos grandes. Bueno, y vamos a seguir ahí con cositas positivas. Y yo, lógicamente, pues hombre, ya he tardado mucho en poner esto encima de la mesa. El efecto Jiménez. El efecto Jiménez, que además se ha escrito Alex un artículo por nuestra página web. Os recomendamos que vayáis ahí a atleticostats.com y Vean. veáis un poquito. Pero sobre todo la sensación de que con él en campo todos los déficits se reducen, salvo el balón parado, que es verdad que ahí, pues bueno, tendrá su parte importante como jugador que normalmente anda librando y anda siendo ahí el que está en zona, pero que claro, no puede hacerlo todo, no puede estar pendiente de todas las marcas, no puede estar activando a todo el mundo, pero en lo que es en jugada,
el Atleti lleva muchos partidos quitándole al Arsenal sin recibir gol, Alex. Y esto, pues entiendo que habla muy bien del comandante. Fue volver Jiménez y encadenar 3 victorias consecutivas en Liga sin encajar. No es casualidad, con Jiménez nada es casualidad. Es cierto que todavía está en el debe colectivo el balón parado, pero por ejemplo la defensa en juego de centros laterales ha mejorado muchísimo Sí. desde que está Jiménez. Hace mejor al resto, creo que el resto de defensas son más agresivos con él en el campo porque confían más en él como corrector, tanto a nivel de anticipación como a nivel de jerarca de área ante ese tipo de centrales, por lo cual muy optimista yo también porque con Jiménez en el campo, sin lógicamente estar cerca de aquel Atleti que era indestructible defensivamente, sí tengo la sensación de que podemos sostener tramos en los que estemos sufriendo, como por ejemplo la victoria en la Cartuja contra el Betis, que fue una segunda parte donde sufrimos mucho y donde continuamente Jiménez evitó el gol del Betis. No te tengo yo calado, Sergi, en cuanto al comandante. Todos sabéis que yo soy el presidente del club de fans de Josema, pero ¿tú confiabas en que la vuelta de Jiménez iba a tener este efecto positivo de cara a todo lo defensivo de Atlético de Madrid o no le esperabas? Si hacemos aquí un parón rápido y me cortáis, te saco del cajón la camisa del año pasado a ver si adivinas con quién está serigrafiada. Mm, Pero no, totalmente. Es que es otra cosa. El Atleti en defensa es otra cosa cuando está Jiménez. Y lo mejor de todo es que no es fácil, creo, encontrar una explicación lógica y bien argumentada. Parece que viene con un aura diferente Jiménez y te cambia. Es que te cambia la cara de la defensa, te cambia la actitud de la defensa. Lo que tienen los grandes Quizá jugadores. Sí. el tema que decíamos de implementar un central alfa, juntarlo con uno beta, Lenglet ha bajado mucho su participación desde la vuelta de Jiménez. Creo que también está ahí una parte de esta mejora. Y con Jiménez, pues lo que podemos decir y lo que decimos siempre es que ojalá se mantenga sano porque sabemos lo que es el Atleti en defensa con Jiménez. no, y que el efecto Jiménez ya no es solo que Jiménez en sí sea bueno, sino que vuelve Jiménez y mejora Lenormand, más allá de que se haya lesionado. Hansko da un buen nivel de central zurdo. Marco Llorente, bueno, sigue como siempre, ¿no? O Black se le ve un poquito mejor, incluso, ¿no? Como que parece que potencia el resto de elementos defensivos. Pero bueno, Alex, tu último aspecto ¿Sí? positivo, no sé si te has guardado el mejor para el final o ibas en orden decreciente. He ido Todos son improvisando, buenos, ¿no? Sí. pero posiblemente este sea uno de los más positivos, que es el Llorente más Juliano. Sí. Vale. Creo que está siendo una bomba tremenda. Creo que comenzábamos la temporada con dudas sobre si el Atleti podía tener ciertos déficits en cuanto a calidad, a salida de balón, si el Atleti debía buscar más la banda izquierda y luego acabar en derecha. Y creo que Llorente y Juliano han arrasado con cualquier tipo de debate. Lógicamente, cuando tienen espacios para correr es donde más brillan y donde más aprovecho sacan de sus cualidades, aptitudes físicas, pero creo que incluso en contextos de defensas cerradas, el otro día contra el Levante, Juliano dio una selección de cómo Ojo a entender los el tipo centros que se de está pase empezando a sacar Juliano, Llorente, eso es. con el defensor Ha delante. mejorado muchísimo la toma de decisiones, ¿no? Ese pase atrás cuando llega a línea de fondo. Muchas veces Llorente le estamos viendo cortar por dentro, hacer cambios de orientaciones con pie izquierdo. Creo que es increíble lo que mejoran cada día, lo competitivos que son y lo que creíamos al principio de temporada que podía ser una duda, a día de hoy te diría que en lo colectivo es la mayor certeza del Atlético de Madrid como equipo, lo que genera desde la banda derecha. ¿Cómo cambia el fútbol, eh? ¿Os acordaréis del primer tramito antes del primer parón? A la vez Elche, Español, o en diferente orden. Y decíamos, la banda derecha, Enzo Milló, tal, qué corto nos hemos quedado, Sergi. Pero ahora de repente son el puntal ofensivo y defensivo de Atlético de Madrid en ambas fases de juego. Si te tengo que decir la camiseta del año pasado con quién está y con quién va a estar la de este, ¿Pero qué tienes? ¿78 yo, camisetas o...? hombre, una cada año, serigrafiada, Ah, tal. bueno, bien. Hombre, ¿Oficiales hombre, o...? pues cumple. La del año pasado sí, esta no creo. Que se me despegó la serigrafía. Es que la serigrafía, primera lavadora. Mal, mal Bueno, Atleti, mal, mal. Bueno, cuéntanos. Juliano, el único yo creo que me hace replantearme el hecho de que Barrios no sea el mejor jugador este año del Atleti porque es que es una locura. Es Bien. que. Y ya no lo que es, sino lo que te da pie a pensar que puede ser, porque es un jugador en constante evolución, en constante crecimiento, en constante mejora de aptitudes a todos los niveles. Claro, si además detrás le pones a Llorente, que también empezó, yo creo, la temporada un poco dubitativo Sí. y sobre todo la acabó mal. El Mundial de Clubes a mí de Llorente
no me Y gustó. la falta contra el Y- Español, que nos costó puntos, tal. Sí, sí, tuvo partidos malos. Y vaya, tienes una banda derecha que ha pasado de ser debilidad, como decías, en la primera parte de la temporada, pensando en Millot, pues la tienes ahora por todo lo alto y compitiendo, como dice Alex, en todos los contextos. Si tuvierais que decir quién es el MVP de la temporada de Atleti hasta el momento, ¿qué decís? ¿Juliano, Pablo Barrios, Julián? ¿Quién diríais? Esto ya es un poquito out of contest. Yo, Juliano. Yo, Juliano, ¿no? yo Tú, Julián, Sergi. Julián seguro que no. Me sale Juliano, pero ojo Barrios, ¿eh? Creo que Barrios, más allá de las cifras, Sí, está siendo yo creo que ayuda fundamental más, para el la juego de estructura del Juliano equipo. ayuda más Mm, a verle con mejores ojos, sí. pero los dos, yo creo que. Y qué Mm, alegría que sean los dos. Yo creo que me quedo con Juliano, ¿eh? mm. Creo que me quedo con Juliano, sí. Bien, Porque a camiseta para ti Pablo. también, Barrios, Sí, grande. sí. Y no, y además que faltan todavía, yo creo, un par de golitos ahí de Pablo Barrios. Que estoy yo muy exigente con él en fase de definición, ¿no? En fase ofensiva. Pero bueno. Alex, creo. No, aquí le toca ahora, le toca a Sergi, ¿no? Le toca a Sergi el tercero. Cuéntanos. Venga, Estamos hablando de muchos Yo jugadores, esto también es positivo, ¿eh? acabo con la cerecita y con lo que creo que puede ser la cerecita del Atleti, y No lo veo son venir Baena y esto. Almada. Vale. Baena y Almada, que creo que están dando un paso. Y yo creo que a Baena se le está poniendo una carita de jugador diferencial, sí. porque cada vez interfiere. Es un jugador que necesita interferir mucho, yo creo, en el juego, y cada vez lo hace con más sentido, cada vez lo hace más, cada vez lo hace en situaciones de más peligro. Y quizá por ponerle una pega, creo que le falta ese nivel en el balón parado que comentábamos, que tuvo en el Villarreal. También no depende de él, depende de la Claro. gente que cabecea Mm, y la gente sí. que remata, Me más da a mí allá que del sí. que lanza. Pero creo que, bueno, ese proceso también se está dejando, el proceso de crecimiento de Baena, también se está dejando ver en un contexto en el que Julián parece que está un poco no de capa caída, pero digamos que no está bien, no está del Mm. todo bien. Entonces, seguro que en cuanto acaben de congeniar, es un motivo muy importante Baena para creer que a este Atleti todavía le queda margen, y con Almada pues un poquito más de lo mismo, con la duda también del físico que me genera Almada, de que no pueda o no lo veamos aguantando esos 90 minutos de nivel, pero vaya, está saliendo a 30 minutos, lleva 2 goles y una asistencia en liga, No, y de mal. momento, si son Sí, 30 minutos buenos, yo te da compro, Sergi, gracias. que aquí ya no es que sea un aspecto positivo así per se, por lo que han hecho, a pasado, sino a futuro, ¿no? Es decir, si Sí. este Atleti está consiguiendo jugar hasta ciertos niveles y en ciertos tramos de partido así, sin la versión Prime de Almada, sin la mejor Mm, versión de Baena, sin la continuidad de ambos, ¿qué mm. puede acabar siendo, no? Yo voy un poquito por ahí, quizás, Alex. Ujú. Yo también. Creo que han demostrado en pequeños fragmentos lo diferenciales que pueden ser. El gol de Baena, ¿no? Que tanto hablamos contra el Betis, es un gol que en esta plantilla solo pueden hacer quizá Julián y él. Que tan pronto lo haya hecho me parece positivo. Que Almada esté entendiendo el rol de revulsivo, pese a que quizás antes de aquella lesión no era lo que parecía, también me parece positivo. Por lo cual el devenir de la temporada y cuando jueguen juntos solo puede ir a mejor. Por lo cual muy de acuerdo con lo que has dicho. Bueno, yo cierro con la última de las mías, que puede ser también un poquito clave reflexiva, ¿no? De reflexión, Mm. que es que el Atleti está teniendo datos de equipo campeón. Eh, ¿De Porterías equipo? a ¿De cero, qué? sí, sí, campeón. ¿De equipo? No sé si lo Ah, acabará de campeón. siendo, no sé si lo acabará siendo, pero está teniendo datos de, es verdad que tiene mucho empate y tal, pero 11 partidos seguidos sin perder, el porcentaje de minutos yendo por detrás del marcador solo en toda Europa el Bayern menos. Creo que eran 30 y pico minutos en total o 20 y pico minutos en total por detrás en lo que llamamos de liga. El tema de las porterías a cero que parece que está volviendo está teniendo más gol que el año pasado, un año que ya estuvimos rozando, ¿no? Rozando ciertas cotas. Entonces yo voy por ahí un poquito, el adelantarte siempre en el marcador. Mm. No sé, porque no se ganan los títulos en noviembre, no sé dónde acabaremos, pero si esto lo continúas en el tiempo Sí. y mejoras ciertas carencias y ciertos resultados que has ido sacando y mantienes todo esto, acaba dando en, no sé si morder título, pero estás cerca de hacerlo, Alex. Totalmente de acuerdo. Al final son datos que a la hora de elegir, dámelos. Lo primero que te voy a decir es cuál es uno de los datos más positivos que puede haber en el fútbol. Adelantarte en el marcador.
El Atleti lo está teniendo. ¿Cuál es una de las mayores certezas de un equipo grande? Ser prácticamente imbatible como local. El Atlético de Madrid lo está También. siendo, salvo el empate contra el Elche. O sea, creo que juntas todo, el nunca ir o el casi nunca ir por detrás en el marcador, ir sumando más porterías a cero, las rachas consecutivas de partidos sin perder, porque siempre hablamos de la importancia de ganar lleva a ganar. Por lo cual, para mí son datos que si los mantienes y mejoras los déficits que hemos comentado, lógicamente te van a acercar a pelear por. Bueno, pues señores. Totalmente. Es que es tienes que, los síntomas. Es que hablas de Estás en los campeón síntomas. y nos quedamos, ¿no? Y como, hostia, ¿estamos hablando de esto? Sí. Porque es lo que dice Sergi, son síntomas de, ¿no? Vamos a decir. Tienes síntomas y al final, pues oye, la Liga la compites con Barça y Madrid, que no nos extrañaría a nadie si pierden un partido de aquí a final de temporada ambos. Y la Champions cada año te depara cosas diferentes. Y la Copa igual, te toca un Barça-Madrid a doble partido y es lo que hay. Pero tienes los síntomas y ahí. tienes con qué retroalimentarte en este camino que, recordemos, Mr. Marco dijo una vez que hay que disfrutar el camino para que luego podamos. Es que mencionamos a Mr. Marco y es que es como. Ya me achanto. Sí, sí. Me hace mucha gracia que tengo aquí una pantalla supletoria y acabo de cerrar las ventanas que tenía y tal, con apuntes míos y tal. Y yo tengo en el fondo de pantalla que se me va cambiando automáticamente. Y has mencionado a Mr. Marco. Es que seguramente os lo enseñe y todo. Has mencionado a Mr. Marco y de repente me fijo en lo que tengo en la pantalla aquí de fondo de escritorio que no lo había visto y veo esto. Mira, un momento. Vamos a hacer un poquito de cine. Y veo esto, una pedazo de cabra. una pedazo de cabra. No me lo esperaba para nada. Yo estaba pensando, tendrá la foto de la victoria en Montjuic o algo de eso. No, yo tampoco. De repente he mirado para allá y digo, madre mía, pero esto ¿qué es? Así que, bueno, pues la cabra. Señores, lo mejor y lo peor de esta Atleti, hemos sacado unas 9, 10 cositas de cada uno de los dos palos, ¿no? El positivo y el negativo. Y bueno, tenéis la caja de comentarios para expresar vuestras opiniones y para comprarnos o no comprarnos alguna de nuestras opiniones. Chao, Sergi, chavales. Chao a la cabra de Mr. Marco. Chao. Tenemos que hablar, Neptuno, tú y yo. Después de la chapa que te acabas de comer, te vas de este vídeo sin darle a me gusta y dale.